supone que ya estaba visto, ¿para qué redundar? Pero el DQE es una medida que permite comparar los detectores cabeza a cabeza ocupando los mismos parámetros en cuanto a qué, a la eficiencia. ¿Ya? DQE es Data Quantum Efficiency o eficiencia de detección cuántica, que básicamente, bueno, se mide de 0 a 100 en porcentaje, y mientras más cercano al 100%, más eficiente es un detector. Esto no considera cosas como el tamaño del píxel para comparar entre ellas, sino solamente la eficiencia, ¿ya? Y en base a eso uno puede determinar finalmente qué detector es el que va a ocupar menos radiación, porque si tenemos un detector que tiene un DQE mayor a otro, va a significar de que o a misma dosis vamos a tener mejor calidad de imagen en cuanto a señal ruido sobre todo, o podemos obtener la misma calidad de imagen con menos dosis, ¿ya? Porque es más eficiente, necesita menos. El MTF es una medida de resolución espacial, ya que al menos para hemodinamia no tiene tan, y en general en la imagen digital no tiene tanta validez. ¿Por qué? Porque no hay un estándar mundial. Es básicamente por eso. Hace un montón de relaciones para comparar resolución espacial y resolución de contraste, ¿ya? Pero esto se hace a diferentes energías. eh, Como no hay un estándar de a qué energía, a qué distancia se va a hacer, no es tan bueno para comparar un detector con otro. ¿Ya? Pero igualmente todos los detectores deberían tener un MTF indicado. En general, para comparar entre dos detectores de flat panel, por ejemplo, deberían ocupar el DQE y la resolución espacial, ¿ya? O el pixel pitch. Eso es lo más indicado, más que el MTF. Aparte que el MTF actualmente con la tecnología que existe es incluso modificable digitalmente para mejorarla. Entonces, con mayor razón aún, no es tan, eh, no es tan útil para poder comparar. Voy a empezar a compartir la clase. Ah, perdón, esa no. Dejar de compartir. Por favor, díganme si se ve. Sí se ve, profe. Ok, buenísimo. Buenísimo. Bueno, esta clase. Sí, voy a intentar guardarla. Denme un segundo. Yo todavía tengo un problema con la conectividad con el acceso al correo institucional de la Universidad de Concepción, así que tengo que ocupar mi cuenta del trabajo. Por lo tanto, esta clase no la puedo guardar directamente con mi sesión, así que lo que voy a tener que hacer es guardarla de manera de que quede como en AVI o en MPG y después de alguna manera se las podré hacer llegar por medio de algún correo. Ya, déjenme empezar a guardar, que me alcance el espacio. Bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy, que son tres temas. Equipamiento de la unidad de geografía y hemodinamia, ese es el principal, para ver qué cosas hay dentro de una sala. Vamos a ver los componentes de un angiógrafo. Eso es súper importante que lo conozcamos y que veamos de que en realidad todos los angiógrafos tienen prácticamente los mismos componentes, pero de una u otra forma. Y hay distintos tipos de angiógrafos para distintos fines, e incluso hay distintos montajes de angiógrafos para también distintas prestaciones. Aunque en realidad son todas más o menos todos van a servir para prácticamente lo mismo. Y finalmente vamos a ver probablemente la unidad más importante de la de hoy, que son las técnicas angiográficas. Bien, básicamente qué es una sustracción digital, cómo se adquiere un 3D, qué cuidados hay que tener para adquirir un 3D o para adquirir una sustracción digital y técnicas de fluoroscopia. Bien, entonces, dentro de un pabellón de hemodinamia, esta foto preferí que no fuese de pabellón real para que quede más claro. Dentro del pabellón de angiografía y hemodinamia vamos a tener siempre al angiógrafo que se va a comprender de el arcón C, una mesa,
Y pueden haber equipos accesorios, puede haber un ecógrafo, bueno, la pantalla es parte también de los equipos, controles de la mesa, puede haber una máquina de anestesia y una serie de equipos adicionales que los vamos a revisar. Primeramente, nos vamos al gantry, que es ese elemento que está circunscrito en esa parte, ya que comprende la base del arco C, el arco C, tubo y detector. Entonces, como bien aparece indicado ahí, es el soporte donde se encuentran montados el tubo de rayos X y el receptor de imagen. Bien, usualmente tiene aspecto de C, por eso se le llama arco C. Antiguamente tenía un aspecto distinto, ahora se determinó que es mucho más estable y más fácil tener uno con forma de C que simplemente se mueva a través de un riel, que en este caso sé que está ahí, y pueden tener distintos tipos de montaje. ¿Ya? Puede ser un montaje de tipo frontal o un montaje de tipo offset. Eso lo voy a explicar luego, ¿ya? Cuáles son las gracias de cada uno, pero es importante que sepan que hay por lo menos dos tipos de montaje. Y hay otra cosa que se llama soporte. Montaje va a ser más o menos la estructura que va a tener el brazo en C, si va a ser por el frente o por el lado, cuando es offset. Y el soporte puede ser un equipo que tenga su gantry soportado en el piso, uno que esté en el techo y uno en particular que es móvil o rodante. Ya vamos a hablar de las diferencias entre ellos. Y también tenemos equipos con distintos números de arcos. Entonces, eventualmente podrían encontrarse con pabellones que tengan un solo arco C o que tengan dos arcos C, ya que tengan dos gantry. Entonces, cuando hablamos de montaje, esa foto del equipo que está ahí es uno de tipo frontal. La mayoría de los equipos usa este tipo de montaje, ¿ya? ¿Cuáles son sus ventajas principales? Que alcanzar el isocentro, el punto de isocentro para el paciente es bastante más sencillo, ¿ya? Ese es su gran fuerte y es más fácil de hacer, es más fácil de construir, es más barato. Existe otro que solamente lo tiene General Electric, que se le llama arco en offset, porque no está en el centro, sino que está por el costado. ¿Bien? ¿Qué permite esto? Permite una serie de cosas, pero tiene una pequeña contra, que es por eso que destacaba mucho la parte del montaje frontal. Alcanzar el isocentro del paciente en la mesa en offset o en el arco en offset es más complejo, porque generalmente vamos a necesitar bajar mucho la mesa para que esté el paciente en el offset y eso puede provocar conflicto en el momento de hacer ciertas angulaciones con el equipo. Pero ¿cuáles son sus ventajas? Al estar por el costado va a ser mucho más fácil que el equipo no choque con la base, ¿ya? Entonces vamos a ganar siempre con el offset unos 20 o 30 centímetros más de desplazamiento. Y la otra, que lo vamos a ver también complementado con la última parte de la clase de hoy, es que ya que está por el costado, permite hacer imágenes 3D bien adquiridas, incluso en la pelvis, a diferencia del frontal, que necesita sí o sí mover toda la columna por el costado para adquirir una 3D en la zona pélvica, que además no lo hace de manera completa, no es lo buena que debería ser. Bien, esos son los dos montajes, cada uno con sus ventajas y desventajas. El día que les toque ir a un pabellón de hemodinamia, lo más probable, porque yo sé que acá en Chile hay pocos General Electric, es que les toque uno de montaje frontal. Philips trabaja así, Siemens trabaja así, Shimadzu, que no hay en Chile, trabaja así, y Canon, o si bien digo Canon, también trabaja así. Ahora, en cuanto al soporte, ¿qué es lo que estoy circunscribiendo ahí en rojo? Existe el de soporte de techo, que es en la imagen de la izquierda. Si se fijan, el gantry tiene una extensión hacia arriba. Esta va anclada al techo y por lo tanto desde ahí tiene un sistema que le permite girar a la columna a un lado o al otro. Mientras que la de la derecha lo tiene en piso, ¿ya? Que también hace permite una rotación para un costado y para el otro, en el caso de ese. Hay otros equipos que tienen otro tipo de montaje en piso que les da alguna versatilidad un poco mayor para poder acercarse por el costado y llegar a la pelvis igualmente, ¿ya? Los de techo suelen tener la gran ventaja de que permiten que todo el gantry se desplace hacia la mesa o se aleje de la mesa, de manera de que el operador no tenga que siempre estar moviendo la mesa adelante y atrás. Esa es la gran ventaja. Y existe uno adicional que es de tipo rodante, ¿ya? Que es como el de piso, pero tiene ruedas. Bien, entonces junta las ventajas del soporte de techo con las ventajas del de soporte de piso. ¿Qué desventaja podría presentar o uno podría decir del de soporte de techo? Es que como tiene rieles en la parte superior, estos rieles tarde o temprano juntan polvo.
al mover el arco por los rieles, este polvo puede caer sobre el área estéril y eso puede ser un problema. Ese problema se subsana con el equipo de tipo rodante. ¿Ya? Entonces, junta las mejores cosas de ambos mundos. Lo que sí, por supuesto, del rodante no todo es perfecto, necesita que el piso sea muy especial, ¿ya? Que sea perfecto. Jordan. Si en algún momento tiene alguien alguna duda, por favor, simplemente hable, ¿ya? No es necesario que levanten la manito a través de la aplicación, solamente hablen y me interrumpen. Ahora, sobre el número de planos, puede ser monoplano, que es como lo que estamos viendo ahí y como las imágenes que les he mostrado antes. Pero también pueden ser equipos biplanos, que van a tener uno en el piso y otro en el techo, ¿ya? Y las diferencias, bueno, claramente en uno vamos a tener 2 arcos y 2 detectores, mientras en el otro vamos a tener solamente uno. ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser la ventaja de que tuviésemos 2 planos? Recuerden que hay nota por participación. ¿Alguna adquisición en 3D? La verdad es que adquisiciones en 3D se pueden hacer con los monoplanos, incluso. Solamente se hacen con un solo arco, no se ocupan ambos. Está Siemens, al menos por ahora, trabajando, tratando de hacer adquisición 3D con ambos planos simultáneamente. Hasta ahora no le ha resultado, pero es el proyecto. Pero por ahora no se está haciendo, por lo tanto no es una ventaja. Eh, pero bueno, sigamos intentando. Vamos haciendo un brainstorm a ver si sale alguna posibilidad. Si tenemos 2 planos que podríamos adquirir simultáneamente, ¿cuál podría ser la ventaja? Puede que sea más eficiente, como En en la cuanto, cantidad de información que se recopila y en la cantidad, disculpe, no asistí a la primera clase, pero no estoy seguro si esto ocupa radiación. Supongo que sí. Entonces la sí, radiación igual debería ser menos que la que ocupamos en un monoplano. no, bueno, no te preocupes que no hayas venido a la primera clase. A todo esto se las tengo que mandar en el PDF. Eh, no, la verdad es que la radiación sigue siendo la misma, solo que la haces en menos tiempo. Entonces, te vas a encontrar, sí, con la ventaja de que con una sola inyección de contraste vas a poder adquirir 2 series simultáneamente. Entonces, eso va a significar, por una parte, disminución del tiempo de examen. Ya no vas a tener que tener el arco en frontal y luego en lateral para poder adquirir. Ahorras tiempo entonces en el examen. Que eso es lo más, es el menor aporte en realidad. Pero ya el hecho de poder adquirir 2 series con una sola inyección de contraste significa de que vamos a ahorrar contraste. Entonces vamos a poder ocupar la mitad de contraste para poder adquirir la misma cantidad de series. Si fuésemos a adquirir 8 series, serían 8 inyecciones de contraste normalmente en un equipo monoplano. Mientras que en uno biplano van a ser 4. Puede ser mucho menos cantidad de contraste. Motivo por lo cual en muchos centros pediátricos tratan de comprar siempre equipos biplanos para poder ahorrar contraste. Pero tiene una ventaja adicional y es que al hacer las adquisiciones, ambos equipos, ambos arcos quedan gatillados al mismo momento. ¿Qué va a permitir esto? Que al momento que estemos revisando el plano frontal, por ejemplo, una vista anterior-posterior del cerebro, digamos, al mismo tiempo vamos a poder estar evaluando la lateral y la imagen en el desarrollo temporal, que todo esto también lo vamos a ir viendo más adelante, va a ir perfectamente sincronizado con la frontal, cosa que no necesariamente va a pasar al tener un monoplano. Bien, esa es la otra gran ventaja. Por lo tanto, este tipo de equipos biplanos van a ser súper demandados en centros pediátricos y centros de neuroradiología. Bien, y eso puede ser pregunta de prueba para que le tengan ojo. Esa sería la gran ventaja del biplano. La desventaja es que como tiene 2 arcos, necesita tener mucho espacio, mucha altura la sala, para poder tener el espacio para ambos arcos. Y por supuesto, ya que son 2 arcos, es más caro. Bien, en el gantry, como ya hablé un poquito, tenemos un detector, que es un receptor de imagen. Ese detector que está en la foto, de hecho, es un detector real de General Electric. Bueno, trabajo en GE, así que por eso van a ver muchas cosas de GE. Antiguamente se ocupaba intensificador de imagen, pero si alguien pudo revisar sus apuntes previos o tenía alguna idea o hizo alguna consulta,
verá de que actualmente ya no se ocupa el intensificador de imagen en angiografía, sino que se ocupa un detector plano. ¿Por qué? Por dos motivos. Si bien el intensificador de imagen es más económico de construir, primero, es menos eficiente, ¿ya? Porque es una generación indirecta de la imagen, porque primero se emite la radiación llega a una capa de lentes ópticos, perdón, a una pantalla fosforescente, luego esta pasa a través de un magnificador de señal, ¿ya? Para hacerla corta, llega luego posteriormente a otro elemento que permite tener una calidad del video, pero muy pequeñito. Entonces intensifica el brillo de la que se adquiere al principio para luego generar una imagen más brillante pero más pequeña, ¿ya? Y luego esta es amplificada por medio de lentes. Y luego, después de haber pasado por estos lentes, esta imagen llega finalmente a una cámara. Es así como se adquiría normalmente el intensificador de imagen. Cámara que después fue cambiada por un chip CCD. No, eso no importa, solamente un tema histórico. Pero bueno, normalmente los arcos C de pabellón se ocupa intensificador de imagen solamente por el costo. Pero primero, es más ineficiente porque es una generación de imagen indirecta, mientras que en el flat panel es más directa, mucho más directa y por lo tanto mucho más rápida y mucho más eficiente. Y segundo, también la durabilidad de ambos es distinta. El intensificador de imagen, con el paso del tiempo, se va desgastando y va requiriendo más dosis hasta que en un momento ya derechamente no se puede ver. El flat panel no es que sea eterno, pero su durabilidad es mucho mayor. Y además tiene menos artefactos de distorsión geométrica que el intensificador de imagen. El intensificador de imagen, como tiene un lente que es biconvexo, esto va a generar que en el centro de la imagen se vea súper bien, pero a la periferia se va a distorsionar un poco la imagen. En el flat panel eso no pasa, porque es plano. La única distorsión va a estar dada por el láser en abanico. Tenemos diferentes formatos para diferentes necesidades y también de diferentes fabricantes. En general, se habla de tres tipos de detectores: cardiológicos, multipropósitos y periféricos. Los cardiológicos son de un formato más o menos de 20 por 20 centímetros, un centímetro más, un centímetro menos, pero es más o menos de ese tamaño. ¿Para qué? Para poder visualizar completamente el corazón, ¿ya? Y un poco más afuera, ver un poco la aorta, por ejemplo. Por su tamaño no está indicado para ver periferia porque vamos a requerir muchas más tomas. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero es más complicado. Los multipropósitos son detectores que son un poco más grandes. En el caso de General Electric tiene uno que es de 30 por 30 centímetros, mientras que el resto trabaja uno que es rectangular de 30 por 40. ¿Por qué de 30 por 40? Tiene la ventaja de que podemos rotar el detector. Entonces, en un momento podemos trabajarlo con 30 centímetros cráneo caudal o lo podemos rotar para trabajarlo con 40 centímetros cráneo caudal. ¿De qué va a depender el cómo lo vayamos a trabajar? Del tipo de examen que vayamos a hacer. Es multipropósito porque permite hacer de todo. Permite hacer corazón, permite hacer cerebro, permite hacer periférico. ¿Bien? Y solo General Electric tiene uno que es de 40 por 40 cuadrado, que es solamente para periférico. ¿Por qué no se recomienda este detector de 40 por 40 centímetros para corazón? Porque por la cantidad y el tipo de proyecciones que hay que hacer en cardiología, muy probablemente van a quedar limitados, porque el detector es demasiado grande. Entonces, por ejemplo, van a llevar el detector súper acraneal, súper hacia la cabeza del paciente. Después vamos a ver cómo es la orientación en la próxima clase. Y puede potencialmente este detector tan grande de 40 por 40 golpear al paciente en la cabeza. Entonces, ¿se pueden hacer estudios cardiológicos? Sí, pero se van a ver limitados geométricamente. Por eso tiene que haber siempre, o debería elegirse, un equipo con un tamaño de detector adecuado para la prestación que se vaya a tratar. No sacábamos nada con comprar un equipo de detector de 40 por 40 para un centro pediátrico, por ejemplo, donde los pacientes van a ser súper pequeños, o para un centro cardiológico. Y viceversa, no sacamos nada con comprar un equipo con detector pequeño si vamos a hacer fundamentalmente estudios vasculares. Cada detector va a tener una serie de propiedades, que es lo que les decía al principio. Va a tener densidad de píxel, DQE, MTF, latencia y otros factores más. Cada fabricante va a tener su propio perfil, ¿ya? Que va a depender de la tecnología que tenga cada casa comercial. Densidad de píxel es el tamaño de cada detector que está formando el detector, ¿ya? Que el orden de estos, por lo menos para angiografía y hemodinamia,
va típicamente entre los 150 micrones, hasta los 200 micrones. Ese es más o menos el rango en el que se mueve normalmente. Acaba de, hace muy poco, de Canon crear un detector que en la parte central tiene de 50 micrones. ¿Ya? Como esto es física, en la medida de que se va haciendo más pequeño el detector, que su densidad de píxeles va siendo más pequeña, va a requerir más fotones, por lo tanto, más radiación para generar la imagen. ¿Ya? Pero por otra parte, va a tener mejor calidad de imagen en cuanto a resolución espacial. Ya les hablé un poco del DQE, va a quedar en el principio de la clase. Espero que alguien haya tomado notas. Si no, no se preocupen. Hay información del DQE y del MTF en cualquier parte de Internet. Ya ustedes buscan DQE MTF y les van a aparecer 10, 20 páginas de Google con respecto a que les va a dar información al respecto. Bien. Y al igual que en radiodiagnóstico, se puede usar parrilla antidifusora. De hecho, típicamente el equipo viene con la parrilla antidifusora montada y solamente se va a sugerir retirar para los pacientes pediátricos. ¿Ya? ¿Para qué? Evidentemente ustedes ya también lo saben, es para reducir la cantidad de radiación. En los pediátricos, como son pacientes más pequeños, no va a haber tanta radiación dispersa como en un paciente adulto. Entonces, de esa forma se puede sacar para los pacientes pequeños y ocupar menos radiación. Si no se ocupan coronariografía, por el día que les toque y quieran hacer la prueba, van a ver que hay una distorsión, no es una distorsión, pero sí hay un detrimento en la calidad de imagen, sobre todo en la resolución de contraste. Entonces, como les decía, los detectores pueden ser cuadrados o rectangulares. Si es cuadrado, no hace falta realmente rotarlo. Si es rectangular, como en este caso, sí se puede rotar para un lado o para el otro, dependiendo del tipo de estudio que se vaya a tratar. Cuando está en rectangular, en sentido portrait, entre comillas, o con su distancia más larga de izquierda a derecha del paciente, es adecuado para cardiología porque va a tener una menor distancia en el plano desde la cabeza hasta los pies. Por lo tanto, hay menos posibilidades de que vaya a chocar con el paciente. Y cuando se va a trabajar en vascular periférico, como la mayor cantidad de las arterias van verticales, siguiendo el eje axial del cuerpo, se puede rotar para aprovechar mejor el detector. Ahora, evidentemente también todos tienen un tubo de rayos X, los cuales son tubos que tienen que tener una alta capacidad calórica, tanto o más alta que en un tomógrafo, ¿ya? Porque la cantidad de radiación que se necesita acá es muy alta. Son tubos de alta potencia, sobre todo en kilovoltaje y miliamper, sobre todo miliamper, y pueden tener 2 o 3 filamentos. Y esto es una diferencia con respecto a los tubos de rayos X convencionales, ¿ya? La mayoría tiene 3 filamentos. Hay una casa comercial que usa solamente 2. Y en el caso de los 3 filamentos serían uno fino, uno intermedio y uno grueso, ¿ya? Si alguien se lo está preguntando desde ya, uno no es... Sí, perdón, alguien tiene el micrófono abierto, que me escuchaba. Ahí sí. Si alguien se lo está preguntando desde ya, uno no elige cuál es el foco que va a ocupar. Esto ya viene programado desde antes y los equipos actualmente son suficientemente inteligentes para ellos ir adecuando automáticamente el nivel de kilovoltaje del MA, por lo tanto del MAS, por pulso, y qué filamento o qué foco va a ocupar. Y todos los equipos también tienen filtración añadida. ¿Ya? Esto tampoco nosotros tenemos realmente manejo en esto, sino que se hace de la mano con el protocolo o el programa que se elija para trabajar según el lugar en el que se vaya a trabajar, la cual puede ser automática, que lo hace de manera dinámica, o manual, que es cuando yo voy a cambiar, por ejemplo, de un paciente delgado a un paciente gordo, o pasar de un estudio de corazón a uno de cuello. Siempre tenemos colimador para, por supuesto, restringir el haz. Antiguamente el colimador era en iris, en el intensificador de imagen. Eso ya está completamente en desuso en hemodinamia. Y finalmente, y esto es muy importante, existen también algo que se llama filtros homogeneizadores, que vendrían siendo como las cuñas que se ocupaban en radiología convencional. No sé si recuerdan de que si pasaron por algún centro de radiación, de radiodiagnóstico analógico, sobre todo, o con CR, que existe como un boomerang que se puede poner en la rodilla lateral, a la altura de la rótula, para que la rótula no se sobreexponga. Bueno, los equipos de angiografía vienen con filtros homogeneizadores incorporados,
los cuales se pueden poner para justamente homogeneizar la imagen y que el contraste entre, por ejemplo, corazón y parénquima pulmonar no sea tan grande, o entre la cabeza del paciente y el aire circundante. Hay equipos que no los necesitan a todo esto. Bien, ese es el tubo real que se ocupa en un angiógrafo, ya en uno de General Electric. Ahí salen todas las especificaciones, que son más o menos las cosas que ustedes deberían encontrar también el día que revisen algún manual de algún equipo, y que les van a servir para poder elegir entre un equipo u otro en el futuro, si es que tienen que elegir ustedes. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. Bien, seguimos. Entonces, segundo, la mesa es el elemento donde se va a poner al paciente encima para poder hacer el examen. La mesa es radiolúcida, debe ser flotante para que se pueda mover, perdón. Debe permitir al mismo tiempo elevación y descenso, y además debe ser pivoteable. ¿Qué significa pivoteable? Que, permítanme dibujar acá, que este extremo de la mesa se pueda mover o para allá o para el otro lado, ¿ya? Y lo mismo este extremo de acá, se va a mover al mismo tiempo hacia uno de los otros lados, hacia el otro lado. ¿Para qué? Para poder tener acceso a la muñeca del paciente, por ejemplo. Bien, esa es la gracia. Suelen ser largas, mientras más largas en general mejor, siempre y cuando tengamos también el cuidado de que esto no vaya a tocar con el borde de la mesa, perdón, el borde de la sala. Y hay algunos elementos opcionales en la mesa. La mesa puede ser de superficie intercambiable, ¿ya? ¿Para qué? Por ejemplo, podríamos tener una plana con esta forma como de paciente y otra plana igualmente, pero acá en vez de tener la forma de la cabeza del paciente, que sea completamente recta. ¿Para qué? Para poner al paciente al revés, con los pies primero hacia el gantry. Ya de esa manera se podría evaluar más fácilmente las extremidades inferiores, por ejemplo. Pueden tener extensiones de mesa que se pueden poner en este espacio o en el espacio inferior. Y además, no sé si recuerdan el término de Trendelenburg, pero existen mesas que permiten justamente hacer Trendelenburg y anti-Trendelenburg. ¿Ya? Hay algún tipo de procedimiento para algún médico específico que le viene bien tener ese tipo de movimiento. Entonces tenemos los movimientos de la mesa. Flotante hacia todas partes, elevación y descenso, que sea pivoteable y que también en algunos casos pueda tener Trendelenburg o no. Por supuesto, la que permite Trendelenburg es una mesa más cara. Profe, Sí. ¿qué es el Trendelenburg? ¿Qué es el Trendelenburg? El Trendelenburg es un movimiento que, si vieron serigrafía, quizás lo pudieron haber visto. Es un movimiento, supongan que la mano que tengo acá es la mesa. Trendelenburg es el movimiento que permite hacer que baje la cabeza del paciente. Ya, supongamos que la cabeza estaba acá. Que baje la cabeza del paciente para provocar algo en el paciente, ya sea provocarle algún tipo de manifestación fisiológica. Generalmente la serigrafía se ocupa para facilitar el paso de contraste a través del intestino, ¿ya? Y hacia el otro lado, el que sería la Trendelenburg. En hemodinamia, en lo personal, yo no he visto que sea realmente necesario, porque no me ha tocado ver algún estudio en el cual se aplique realmente. Tengo entendido que hay algunos estudios que son de radiología intervencionista en cuanto justamente al sistema digestivo, que necesitan de ese tipo de movimientos, pero a mí jamás me tocó ver uno. ¿Sí? ¿Bien? Sí, profe, gracias. Perfecto, buenísimo. Gracias, Luciano. Bien, entonces, todos los equipos también tienen que tener algo que les permita controlarse. Entonces, para eso tenemos controles, los cuales permiten controlar gantry, mesa y parámetros de imagen, los cuales suelen estar junto a la mesa, pero en algunos casos, dependiendo del tipo de equipo, pueden estar en un pedestal. ¿Ya? Hay mesas que se pueden mover a distancia. Y en ese caso, para no estar cerca de la mesa, uno podría tener el control en un pedestal. ¿Para qué? Para poder darle, perdón, más espacio a los médicos para tener a su material ahí. El día que pasen por hemodinamia van a ver si es que les toca la suerte de ver algún procedimiento muy grande, muy extenso, que van a ver como 10 médicos adentro de la sala. Mientras más espacio tengan, mejor. Y los pedales controlan la emisión de los rayos X, tanto para fluoroscopía como adquisición. Hay algunos pedales que incluyen un botón adicional que sería para mover la mesa.
En un equipo biplano, ¿cómo se imaginan qué pedales se imaginan que tendría que tener? Tendría que tener de fluoroscopía y de adquisición, ¿cierto? Pero como son dos arcos, tendríamos que tener al menos un pedal más, que sería el de fluoroscopía, y que de hecho son normalmente pedales que tienen 4 pedales. Tienen uno que es para dar fluoroscopía en el plano frontal, uno en el plano lateral, otro simultáneamente, y un solo botón para adquisición. No hace sentido adquirir con un plano primero y después con el otro. Se ocupa uno solo, y según si se va a ocupar un arco o no, ese segundo arco va a dar radiación o no. Bien, entonces generalmente los equipos biplanos van a ver 4 pedales. Dentro de los controles, yéndonos primeramente al del gantry, vamos a tener un control que es para angulaciones del equipo, que ya al final les voy a mostrar algunos videos de cómo se angula el equipo. Acercar o alejar el flat panel para cambiar la distancia foco-receptor. Rotar el flat panel cuando haga falta y sobre todo cuando sea permitido por el equipo. No todos lo permiten. Girar o desplazar el soporte, que sería la base o el elemento de fijación del gantry, ya sea al piso o al techo, y normalmente es un control por cada gantry. Estoy pensando específicamente en los equipos biplanos, ¿ya? En la mayoría de los equipos van a tener 2 controles, uno para cada arco. Solamente General Electric ocupa un control para ambos arcos y con un botón se hace el cambio. Para los controles de la mesa, para todos los movimientos que vimos, elevación, descenso, movimiento flotante o paneo. Ya ahí normalmente van a escuchar al médico de que hable panea, panea. Bueno, eso es hacer un movimiento de la mesa para tratar de centrar el objeto de interés. Rotación de la mesa y basculación de la misma, y por supuesto, si tiene Trendelenburg o no, también ese movimiento. Y en cuanto a los parámetros de la imagen, el field of view, todos tienen claro qué es el field of view, ¿no? Porque es el mismo concepto para todo. Sí, el campo de visión. Exactamente, es el campo de visión. Que normalmente los angiógrafos van a tener entre 3 y 4 campos de visión. Hay alguno por ahí que tenga 5, ¿ya? Pero esos controles los vamos a tener justamente ahí a la mano en los parámetros de imagen. Vamos a poder tener colimación, filtros compensadores. Los equipos también traen la posibilidad de tener posiciones predefinidas para que con un botón y con un movimiento de un control, el equipo llegue a una proyección que nosotros habíamos predefinido previamente. De esa forma no perdemos el tiempo moviendo el equipo a la angulación cada vez. Vamos a tener la posibilidad de cambiar las técnicas imagenológicas, como serían la sustracción digital o el 3D, y un largo etcétera, dependiendo de la cantidad de cosas que tengan en el equipo. Bien, y estas fotos que les voy a poner acá son solamente para que vean de que todos los equipos tienen que tener lo mismo. En este caso, en esta mesa que es de Siemens, tienen la mesa y los controles de ambos, arcos C ahí, los botones para el field of view, uno para agrandar y otro para hacerlo más pequeño. Son de formatos específicos para cada compañía, cada uno maneja los suyos. Un control que es para colimador, otros que son para los filtros, en el caso de Siemens, uno para el filtro del lado izquierdo y otro para el lado derecho, más algún elemento que sea para revisión y un panel para modificación de protocolos. Todos actualmente tienen prácticamente lo mismo de una u otra forma. Así es como la disposición que lo tiene Canon actualmente. Philips lo tiene más o menos así. Ya tiene los elementos para modificación de protocolos en una pantalla aparte, más un control remoto. General Electric, este es el equipo nuevo, el antiguo era más rústico, pero el nuevo tiene esta presentación con los mismos elementos que ya habíamos hablado. Y en Shimatsu también. Entonces, en todos los equipos en los que a ustedes les toque ir a hacer práctica o en el futuro trabajar, ojalá que haya alguno que se quiera meter porque hay campo, van a tener los mismos controles. ¿Ya? Y sería lo primero que tendrían que ir a fijarse cuando vayan a conocer el equipo. Para poder visualizar dentro del examen, dentro de la sala de examen, digo, vamos a tener también que tener al menos 2 pantallas. Pantallas que nos van a permitir la visualización de las imágenes, referencias geométricas y posición del equipo. Cada uno lo hace a su manera y cada uno tiene su configuración de pantallas. Y siempre, como les comenté, deben haber al menos 2 pantallas. Una en vivo y otra de referencia. La pantalla en vivo es donde se va a ver siempre la fluoroscopía. Y la pantalla de referencia es la que nos va a permitir ver algún pantallazo
que nos haya parecido importante para algo. ¿Ya? Entonces, en este caso, la imagen de la izquierda, por ejemplo, cada vez que el doctor esté pisando el pedal de fluoroscopía, normalmente lo manejan ellos, el pedal, van a ver siempre la imagen actual acá. Y si tienen que revisar algún video anterior, también va a aparecer en esta misma pantalla. Por supuesto, entenderán por lo mismo de que no se puede dar fluoroscopía y estar poniendo play a un video que hayamos adquirido simultáneamente. Y en la pantalla de la derecha normalmente va a ser una imagen estática, ya que nosotros hayamos seleccionado por algo importante. Por ejemplo, acá para demostrar que hay una lesión ahí arriba, y el médico, ya que va a hacer una angioplastía, una terapia para esta arteria, la necesita de referencia para no inyectar tanto contraste. Se mantiene fija para que le sirva de guía. Y vamos a hacer también otra información. Vamos a tener información del paciente, de la dosis de radiación que hemos dado, el tiempo de radiación y algún mensaje del sistema por si hubiese algún error o alguna instrucción que seguir para algún procedimiento de adquisición. Recuerden, si hay alguna duda, por favor, me atajen. Y los formatos actuales son o multipantallas, ya que pueden ser hasta 6, eso es lo más grande que yo he visto en sostenes de pantalla, pero podrían ser 2, 3, 4, 5, 6. O la nueva moda, que es una sola gran pantalla gigante, ¿ya? Que tiene la gran ventaja de que yo podría, por ejemplo, tener solamente acá configurarla para un estudio con 3 pantallas. Una pantalla gigante que me muestre la coronariografía, una pantalla pequeña de referencia y signos vitales, por ejemplo. O podría al mismo tiempo, si después paso terapia, ajustarla para tener 2 pantallas grandes arriba y 3 pequeñas abajo, donde pueda tener en vivo grande acá, un mapa 3D, por ejemplo, en la pantalla de arriba a la derecha y abajo referencia, algún otro parámetro, etc. ¿Cuál es la desventaja? Que es muy caro. ¿Qué tan caro? Entre 80.000 y 100.000 dólares solo esa pantalla. Ya, y eso es para todas las compañías. Todas rondan más o menos en ese precio. Por lo tanto, si algún día ven esa, por supuesto, por favor, no le peguen, tengan mucho cuidado, porque si no son 80.000 dólares o 100.000 dólares. ¿Y qué pasa si se rompe esto en un procedimiento? Bueno, normalmente esta pantalla, en la parte posterior, va a tener 2 pantallas que son las principales, la pantalla en vivo y la pantalla de revisión, solamente por si se quiebra. Dentro de la sala de comando vamos a tener la consola, que es donde vamos a gestionar y adquirir las imágenes de los pacientes. Vamos a poder desde acá elegir el protocolo o examen, qué tipo de fluoroscopía, qué tipo de adquisición, poder revisar las imágenes, ajustar la posición del paciente y toda la información que estamos viendo ahí. Bien, es básicamente donde los gestionamos y vamos a ver cómo vamos a poner al paciente y qué tipo de adquisición vamos a necesitar. Y en equipos, sobre todo que están en lugares con multimodalidad, no solamente cardiología, sino que también neuro, sobre todo periférico, vamos a tener una estación de trabajo, la cual nos va a permitir hacer revisión de exámenes multimodalidad, revisar imágenes que hayamos adquirido, va a actuar como un mini PACS, aunque no están pensados como para hacer un mini PACS, grabar o almacenar o crear backups de los estudios para pasarle después de que termine el estudio sus imágenes al paciente, poder importar estudios desde otros equipos y poder planificar procedimientos. El alcance de todo lo que podamos hacer va a depender siempre de las licencias que se paguen por ese equipo, ¿ya? Porque, por ejemplo, para cardiología podríamos tener una estación de trabajo, pero no vamos a necesitar tener un planificador 3D para neuro porque no hace falta. Sí vamos a necesitar un planificador para cardio, por ejemplo. Todos esos procedimientos los vamos a ver en sus clases respectivas. Y todos los equipos, por supuesto, tienen que tener tablero y electrónica, generadores, tableros de control de componentes, los chillers, tanto para el detector como para el tubo, tableros eléctricos, y todos estos deben estar en una sala aparte con climatización dedicada, ¿ya? Vamos a encontrarnos también, por supuesto, con monitor de signos vitales. Los que estuvieron la semana pasada sabrán de que yo hablé un poco de que existía algo que se llamaba polígrafo y que permite, y que normalmente está, como muestra los signos vitales, esto lo maneja la enfermera, normalmente. En muchos casos lo vamos a poder manejar nosotros, así que también vamos a hacer un pequeño tutorial más adelante. Si no da el tiempo, les mandaré material para que cuando lleguen a un pabellón de hemodinamia no anden perdidos. ¿Bien? ¿Y qué es lo que se mide? Básicamente todas las cosas que están acá. Frecuencia cardíaca, súper importante, pulso oximetría. La temperatura no es tan importante, casi nadie tiene la sonda de temperatura, pero muy importante y sobre todo la gran diferencia, presión invasiva, ¿ya?
también tenemos una presión no invasiva. ¿Se les ocurre cuál puede ser la diferencia entre estas? Estamos hablando de presión de la sangre. ¿Se les ocurre cuál es la diferencia entre invasiva y no invasiva? ¿A qué les suena? ¿Alguien? La presión no invasiva corresponde a la toma de la presión por el manguito de presión. Cada vez que ustedes van al consultorio, cada vez que van a hacerse un examen, que llegan, no sé, a la urgencia, qué sé yo, lo primero que hacen es ponerle un manguito de presión en el brazo o en la pierna, generalmente en el brazo. Esa presión que toman ahí, esa es la no invasiva. La presión invasiva ocurre o se toma cuando se introduce algo dentro del cuerpo del paciente, generalmente a la arteria, a alguna de las arterias, y se toma la presión directamente desde la arteria. Como estamos invadiendo el cuerpo para hacer esto, se le llama invasiva. Esa es la gran diferencia entre las dos y, por supuesto, siempre es más real la presión invasiva que la no invasiva. Hay equipos que son dedicados a estas unidades. Ya podríamos tener un polígrafo X pequeñito que puede ser como para algún elemento, para tenerlo en una UCI, por ejemplo. ¿Se puede ocupar en hemodinamia? Sí, pero hay equipos que son dedicados a hemodinamia y que permiten hacer mediciones fisiológicas adicionales como gasto cardíaco, gradientes de presiones, chat o resistencia pulmonar. Estas cosas también las vamos a ver un poquito más adelante, la próxima semana muy probablemente. Si pasaron por tomografía o tuvieron ya la clase de tomografía, se acordarán de que existen inyectoras de contraste. Acá también tenemos inyectoras de contraste, pero son diferentes, ¿ya? La gran diferencia es que con las inyectoras de contraste de acá inyectamos grandes cantidades de volumen, pero a altas presiones. ¿Qué tan altas? Hasta 1400 PSI o pound square inch. Eso es lo que significa PSI. ¿Y en qué lo ocupamos? En cámaras cardíacas, inyecciones largas, por ejemplo, que se vaya a inyectar en la aorta distal y necesitamos ver la extremidad inferior completa, se podría inyectar durante mucho tiempo para poder ir haciendo seguimiento de la extremidad inferior. En lugares que necesitamos inyecciones a alta presión, como en el ventrículo izquierdo, e inyecciones gatilladas con el equipo. Es posible sincronizar esta bomba inyectora con el equipo para que cada vez que filmemos, el equipo, la bomba inyectora me refiero, inyecte. ¿Y qué cosas podemos controlar? Podemos controlar el volumen a inyectar, prácticamente las mismas cosas que tenemos de control en tomografía. Hay una que no recuerdo si estaba en tomografía que se llama rise time. ¿Alguien ha escuchado del término rise time en inyección? ¿Nadie? Bueno, el rise time es el tiempo que demora en alcanzar el flujo objetivo. Es como ir acelerando el auto. Acá vamos acelerando la inyección para que no sea de sopetón el golpe de inyección, de inyectar, por ejemplo, estoy inventando, 900 PSI y que empiece a inyectar con un chorro fuerte. Si nosotros empezamos a inyectar con ese chorro fuerte de inmediato, suponiendo que este sea el catéter, mi dedo, va a ser así, va a zapatear, entre comillas, y eso puede provocar daño accidental en alguna arteria o en alguna cámara. Entonces el rise time, como va a empezar inyectando poquito, a lo sumo va a ser un movimiento suave. Ya va a ser mucho más fácil para el catéter mantener la estabilización. Por eso es importante el rise time en hemodinamia. Y el fall time también, que permite hacer la inversa, es una desaceleración, que la verdad, esta sí que nadie la ocupa. Está la opción, pero nadie la ocupa. Y por supuesto podemos modificar la presión en la unidad que nos estimemos conveniente. Lo que más se maneja en hemodinamia son PSI. Bien, eso es un panel más o menos tipo para que ustedes lo puedan tener a mano. Por supuesto, esto lo van a tener en PDF y además les voy a ver de subir esta presentación que estoy guardando para que no estén tomando tantos apuntes necesariamente de lo que aparece en la diapositiva, sino que más bien vayan tomando apuntes de lo que voy diciendo. Y nos vamos a encontrar con otros equipos posiblemente, dependiendo del tipo de procedimiento. Puede haber un programador de marcapaso, un estimulador, ablacionador, ecógrafo, IBUS, OCT u FDI. Eso lo vamos a ver en su respectivo momento. Guía de presión o pressure wide y un montón de equipos más que no vamos a ocupar nosotros directamente, pero con los cuales nos vamos a poder ver relacionados. De estos, ¿cuáles son los que probablemente vayamos a manejar nosotros? IBUS, OCT y guía de presión. ¿Ya? El ablacionador normalmente lo vamos a configurar en base a las instrucciones del médico, lo mismo que el estimulador y el programador, ¿ya? Pero generalmente para el programador viene una persona especial.
Finalmente, muy importante, todos los pabellones de hemodinamia, como atendemos a pacientes de emergencia, tiene que haber algo que se llama carro de paro, que va a contar con desfibrilador, laringoscopio, tubos endotraqueales, bolsa autoinsuflable o AMBU, que es lo mismo. Este suele mantenerse o debería mantenerse bajo llave y solamente ocuparse en un caso de emergencia. Sí o sí, acá ustedes no tienen nada que hacer, pero es importante que sepan que existe y cuando estén allá en un pabellón, que sepan dónde está. Esto es responsabilidad de enfermería. Solamente los enfermeros deberían tener llave de este carro. Y existe algo también que se llama balón de contrapulsación. Les voy a mandar información sobre el balón de contrapulsación para que sepan de qué se trata y la próxima semana lo hablamos un poquito y en qué casos podríamos ocuparlo. Bien, entonces, el angiógrafo, como conclusión de esta presentación, el angiógrafo es solo uno de los equipos presentes en la unidad de angiografía y hemodinamia, el que vamos a manejar, sin duda, o que deberíamos manejar en la mayor parte del tiempo. ¿Qué elementos son cruciales? El angiógrafo, el polígrafo y el carro de paro. No puede haber equipo, no puede haber sala que no tenga estos tres equipos. Bien, angiógrafo para poder hacer el examen, polígrafo para poder evaluar la condición del paciente y un carro de paro con desfibrilador incluido por si pasara lo peor. No necesariamente vamos a operar todos los equipos, así que tranquilos por eso. Todo va a depender del centro en el que nos toque trabajar. En todos los angiógrafos podemos mover la mesa, angular el gantry, modificar la distancia foco-receptor, cambiar el campo de visión y colimar. Y hay muchos elementos que son opcionales al momento de que se compra el equipo. Por eso no todos los equipos instalados tienen las mismas prestaciones. ¿Ya? Entonces, si llegan a un equipo, a un lugar que sea muy pequeñito y que tiene poquitas cosas y es de una marca X, este equipo es malo porque no, la marca no es mala de por sí, sino que se compraron las cosas necesarias para ese centro, que van a ser distintas a las de otro centro. Un angiógrafo en un lugar pequeño, como por ejemplo en Quilpué, que hay uno, no va a tener necesariamente las mismas prestaciones o las mismas posibilidades que el equipo que tengan en la clínica alemana. Bien, o en el Hospital Regional de Concepción, que tienen ahí uno bastante bueno, tengo entendido. Bien, ¿dudas sobre la primera parte? Por mi parte, no. No, perfecto. Bien, seguimos entonces con el espacio físico de una sala de hemodinamia, ya porque los equipos que tenemos van a estar ubicados en algún lugar. Y la sala de hemodinamia tiene básicamente una sala de mando, la sala, por supuesto, de examen y una sala técnica. La sala técnica es el lugar donde van a estar los equipos, ¿bien? Además, suele haber también una sala o área sucia donde se van a dejar justamente todos los elementos sucios o que ya se hayan ocupado. Todas estas salas deberían tener algún punto de acceso o incluso intercomunicación entre ellas. La sala de mando va a tener las consolas de trabajo, polígrafo, por ejemplo, y la estación de angiógrafo. La sala de examen va a tener el angiógrafo con sus pantallas más los equipos adicionales como bomba inyectora o máquina de anestesia si estuviesen disponibles. Y la sala técnica va a tener los generadores, chillers y alguna bodega adicional como para guardar algún accesorio, por ejemplo. Eso si es que no haya espacio dentro de la sala de examen, que sería lo ideal. Bien, la sala de examen debe tener un espacio suficiente que permita el movimiento del arco, acercar o alejar equipos auxiliares y poder mover las pantallas. Bien, poder acercarlas o alejarlas. Y por supuesto debe permitir todos los movimientos de la mesa para que no vaya a chocar en ningún momento. Debe, por supuesto, también ser una zona que esté completamente plomada. ¿Ya? La cantidad de radiación que se emite en las salas de hemodinamia puede ser súper alta. El estudio en el cual yo estuve más tiempo con un paciente dentro de la sala duró un examen como 8 o 10 horas, ya no recuerdo exactamente bien, pero se le dieron casi 10 Gray de radiación. Entonces la cantidad de radiación que se genera acá es brutal, por lo tanto tiene que tener las salas perfectamente plomadas, todas sus paredes. Y debe contar con acceso por las puertas para que llegue fácilmente un paciente desde la urgencia, paciente desde una UCI o alguna sala en el hospital o en la institución en la que estemos haciendo la práctica o trabajando. Y por supuesto que permite un acceso rápido, porque el tiempo es súper importante, sobre todo en pacientes infartados, ya sea del corazón o del cerebro. La iluminación también es importante, ¿ya? Normalmente van a ver que en las salas van a tener al menos dos tipos de iluminación. Una cuando no estén con paciente y otra que se va a habilitar con un switch que va a ser solamente cuando estén con paciente.
¿ya? En la cual va a ser menos luz. La idea es que la luz sea tenue para que sea fácil de ver la pantalla. Mientras más tenue en general, mejor. ¿Ya? Siempre cualquier cosa van a tener la posibilidad de tener una luz auxiliar que permita iluminar algún punto específico. No solamente el espacio físico del ancho por el largo va a ser necesario, también es importante saber el alto de la sala, ¿ya? ¿En cuanto a qué? Es necesario, sobre todo para equipos que vayan a requerir un soporte de techo, ¿ya? Esa es una ventaja de los equipos de piso. En general no requieren tanto espacio de techo. Si tienen el espacio de altura suficiente, sí, podrían perfectamente poner un equipo de soporte de techo. Pero si hay problemas físicos y no se puede modificar, es importante considerarlo para saber qué equipo se va a poder instalar. Bien, entonces tenemos sala de comando, sala de examen, sala técnica. Todos tienen diferentes requisitos de temperatura y humedad. De las tres salas, la única que importa que esté fría, me refiero a 18, 20 grados, es la sala técnica. Es un mito realmente que la sala de examen tenga que estar fría también. La verdad es que el rango de permisibilidad va a estar dado por cada casa comercial, pero en general no tendría por qué estar tan fría como la sala técnica. ¿Ya? Que es importante, sí, y esto es pregunta de prueba, que que la temperatura de la sala de examen sea estable o lo más estable posible. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no es estable? Si pasamos de calor a frío, calor, frío, calor, frío. Las variaciones de temperatura son las que terminan afectando los detectores. ¿Ya? Son las que van a hacer de que si tenemos estas grandes oscilaciones de temperatura, el detector no pueda mantener una temperatura pareja homogénea todo el tiempo y por lo tanto eso va a repercutir en la calidad de la imagen y podría eventualmente repercutir en la vida útil del detector. En la sala de comando vamos a tener consolas, estaciones de trabajo y otros, sillas, por supuesto, para poder hacer los estudios, analizar y revisar ahí. Y debería tener un espacio suficiente para circular. Esto, la verdad, es que con los ingenieros chilenos y latinoamericanos es súper difícil. Normalmente las salas de comando son pequeñas y no alcanza a pasar un gato de lado atrás de la silla. ¿Ya? Son normalmente muy, muy pequeñas. Pero deberían tener un espacio suficiente que permite la circulación por detrás cuando haya gente sentada. La sala técnica debe tener gabinetes y también normalmente los fantomas para hacer las calibraciones de los equipos van a estar guardadas ahí. Y en la sala de examen vamos a encontrar todos los equipos con los que se va a hacer el examen propiamente tal. Debe tener un espacio suficiente para circulación de camilla de paciente. Por supuesto, el paciente va a venir, si viene infartado, va a venir en camilla, con urgencia, llorando, gritando. La camilla va a venir con una serie de equipos y una serie de personal que va a llevar la camilla. Entonces debe tener un espacio suficiente. No puede ser una sala que tenga solamente el espacio para el equipo. Hay que dejar además para la circulación de la camilla, al menos. Las paredes deben ser blindadas, debe tener espacio suficiente para el equipo que se instalará, por supuesto eso se planea antes de hacer la sala, y debe tener durante la realización del del examen, condiciones lumínicas adecuadas. Idealmente también con accesos rápidos desde y hacia urgencia, unidad coronaria, UCI o UTI. Termina complicando mucho si es que la instalación de la unidad de hemodinamia está muy alejada porque terminamos perdiendo tiempo. ¿Ya? Entonces lo ideal sería que estuviese cerca a algún acceso. Bien, y ahora sí vamos para que empiecen a familiarizarse un poco con lo que se van a encontrar. Yo les voy a mostrar acá un montón de videos que son en realidad corporativos de distintas compañías, pero es para que vayan viendo más o menos de qué se van a tratar. Van a haber mesas que se van a mover solas, el paciente va a estar acostado como se ve en esa parte. Bien, y el equipo va a poder ser puesto en distintas posiciones. Hay mesas de examen de paciente que se van a poder intercambiar. Esta en particular es la mesa top en el mundo. En Chile no hay ninguna de estas que yo sepa todavía. Y son de mesas intercambiables, pero que permiten tener distintos soportes como para pabellones híbridos. Entonces van a tener una mesa geográfica y por otra parte van a tener una mesa en la cual se pueda trabajar algún tipo de cirugía, ya sea de cabeza, de columna, en fin. Bien, y como se pudieron dar cuenta, es intercambiable. ¿Ya? Hay algunos equipos que tienen mesa intercambiable. No tengo cómo sacarle el sonido, ahí sí. Bien, esas son la cantidad de movimientos que ustedes van a poder hacer. Bien, van a poder poner el equipo en lateral, a un lado, al otro, mover la base, alejar o acercar el flat panel. Ya todos estos movimientos va a ser fundamental que una vez que lleguen al centro y les toque manejar a ustedes el equipo, los puedan dominar.
¿ya? Yo para la próxima semana les voy a dar un link para una aplicación que les va a permitir entrenar, ya, porque tengo entendido que por ahora no van a tener posibilidad de hacer práctica, así que, bueno, busqué algo, alguna aplicación que les va a permitir a ustedes hacer una mini práctica desde sus teléfonos, ¿bien? Hay equipos que se van a poder desplazar a un lado o al otro. Este es el rodable, por ejemplo, que permite que se aleje completamente, cosa que también es permitida por los equipos por algunos, no todos, pero por algunos equipos de techo. Van a tener su posición de parqueo para poder llegar rápidamente al lugar que se necesite. Los equipos biplanos son así. Van a tener una posición en la cual va a poder permitir el acercamiento del equipo lateral. Y una vez que están ambos sincronizados, podrían estar con alguna pequeña diferenciación. Eso está pensado también para poder ver por una parte cabeza y por otra parte cuello. Eh, y ambos van a poder manejarse o simultáneamente o de manera independiente. Voy a ver si... Entonces se van a poder modificar las distancias de ambos, de sus flat panels y incluso en el tubo lateral, dependiendo del equipo, también se va a poder ajustar la distancia del tubo. ¿Bien? Si se fijan, ahí se mueven ambos simultáneamente. Hay muy pocos equipos biplanos en Chile. Este es un equipo de soporte de piso en el cual, a diferencia del que tiene General Electric, no puede acceder perdón, este sí puede acceder por el lado para poder ver la pelvis. Ya pierde algo de maniobrabilidad, pero permite el acceso por el lado, como se puede ver ahí. Los equipos como General Electric o este caso de este Philips tienen solamente un punto de pivote que está por el costado, perdón, que está en la parte inferior, y eso va a permitir que rote a un lado o al otro. Este movimiento lo pueden hacer realmente todos los equipos, o casi todos los equipos. Casi todos los equipos van a poder girar a un costado y al otro para permitir un movimiento de la mesa mucho más allá de lo que podía llegar. Bien, y por supuesto, los responsables de mover esto son ustedes. Yo espero que sean ustedes. Y hay equipos como que estos ya son, este es un top de línea, este es el top de línea de Siemens, que es como un brazo robótico, como lo pueden ver, que tiene su posición de parqueo, que es la que está ahí. Se puede acercar, puede girar y les permite hacer prácticamente también cualquier estudio. Cada equipo, cada configuración va a tener sus pros y sus contras. Cada uno va a tener sus beneficios y cada casa comercial lo ha pensado para sus prestaciones según su filosofía. ¿Ya? ¿A qué quería llegar con esa explicación que les di al final? Es que no hay equipo malo, sino que hay equipos para distintas necesidades y con distintas filosofías. Bien, esto yo sé que se ve genial. Se ve genial. Yo cuando lo conocí hace bastantes años atrás, yo quería manejar este equipo. En Chile creo que hay uno en la Clínica Las Condes. No sé si habrá otro. Bien, y esto es lo que yo decía del movimiento de Trendelenburg. Hay mesas que permiten este tipo de angulación, como pueden ver acá, tanto hacia este lado como hacia el otro. Y hay mesas que son intercambiables, como en este caso, que estas para cirugías de columna. Bien, ¿cómo van? Les quería preguntar porque creo que no sé si es 1 hora y media de clase o 1 hora 20. No sé si me podrán reforzar ese punto. ¿Es 1 hora 20 o 1 hora y media? Alguien de los 16, perdón, de los 15. Y esto se los estoy preguntando porque si es 1 hora 20, llevamos 1 hora 15, por lo tanto tendríamos que parar la clase acá y esto lo veríamos la próxima. La verdad, no sé, profe. Ya, bien, ahí Benjamín me respondió. Perfecto, ya me respondieron, 1 hora y media. Perfecto, nos quedan entonces 15 minutos. Vamos a avanzar todo lo que podamos, ya, pero esta es la parte importante de verdad de la parte imaginológica, lo que yo quiero que ustedes lleguen sabiendo cuando lleguen a un geógrafo, ¿ya? Porque en principio es iluso pensar en que ustedes van a estar manejando el equipo de inmediato. En la medida de que ustedes vayan demostrando conocimiento e interés, el tecnólogo de hemodinámica les va a ir dejando participar, ¿ya?
pero ustedes ya recién vieron cuáles son las posibilidades de movimiento y las diferencias entre uno y otro equipo y cómo fijarse para poder ver qué posibilidades van a tener. Ahora vamos a ver qué es lo que sí o sí tenemos que saber y qué es lo que marca la diferencia de nosotros con cualquier otra persona, ¿ya? Porque hay médicos que manejan el angiógrafo, ¿ya? No siempre lo van a manejar ustedes, todo va a depender del tipo de estudio, pero lo ideal es que lo manejen ustedes. Bien, vamos con las técnicas imagenológicas, entonces, que no es solamente fluoroscopía. Ya tenemos muchas técnicas imagenológicas, porque tenemos muchos tipos de estudios. Tenemos cardiología, tenemos neuro, oncología incluso, pediátrico o periférico. Y cada uno vamos a tener las herramientas para poder hacer cada uno de sus estudios. En cardio es lo más sencillo, basta con fluoroscopía y cine, que es adquirir. En neuro vamos a necesitar ocupar algo que se llama roadmap y también algo que se llama sustracción digital. Lo mismo para oncología y también para periférico, donde además vamos a tener la posibilidad de hacer seguimiento de bolo. Estas técnicas las vamos a ir viendo en esta sesión. Bien, y esto es un árbol que más o menos les va a explicar, va a ser bueno que lo tengan presente. Que les va a explicar cuáles son los tipos, cómo podemos clasificar las fluoroscopías y los tipos de adquisición. En fluoroscopía vamos a tener con y sin sustracción, y dentro de las con sustracción vamos a tener fluoroscopía sustraída, roadmap y combinado, ya que en cada casa comercial va a tener su nombre, y por supuesto la sin sustracción. Y en adquisición vamos a poder también tener adquisiciones con sustracción, sin sustracción y volumétricas. Las con sustracción serían la sustracción digital y el seguimiento de bolo. Sin sustracción sería la normal, la típica, y además tenemos la posibilidad de adquirir 3D y con Beam CT, ya que esto lo van a ver con muchos nombres, pero son todos lo mismo, una tomografía con un haz en cono. Por eso es con Beam CT, como hacen cono, tomografía por haz en cono. Ahora, esta imagen que está acá es de fluoroscopía. Esto es lo típico que se necesita ocupar, es lo que más van a estar ocupando durante el procedimiento. Es una técnica radiográfica, perdón, de visualización. Toda fluoroscopía es para visualización. Esa es su finalidad, de imágenes en tiempo real. Nos permite ubicar y centrar la región de interés y seguir el desplazamiento del instrumental, como en ese caso que estamos viendo, se fijan que hay un alambre que está pasando por la pierna. Ese alambre es un elemento que se llama guía, es la que permite hacer guiar los elementos de angioplastía, por eso se le llama guía, eh, y lo vamos a ver en muchas ocasiones cada vez que haya terapia. Generalmente se manejan técnicas bajas, quizás no tanto en el kilovoltaje, que va entre 50 y 120, sino que en el MA. La corriente es súper bajita, entre 1 y 110. Y todos tienen un ancho de pulso, 5 a 10 milisegundos. Mientras más corto el ancho de pulso, menos borrosa se va a ver la imagen. Y en general se maneja en potencia un kilowatt de 3,2. Eso no importa. Lo que me importa que sepan de acá es que son técnicas bajas. Y todos son con dosis y cadencia configurables. Siempre van a tener la posibilidad de regular entre dosis baja o alta. Y la cadencia me refiero a la velocidad de cuadros por segundo. Van a poder hacerlo a 3 cuadros por segundo, a 5, a 10, 15, 30. ¿Qué tanta posibilidad les va a dar? Va a depender del equipo que maneje. Pero básicamente vamos a poder configurar en fluoroscopía de baja cadencia y de alta cadencia. ¿Cuándo se va a necesitar de alta cadencia? Cuando necesitemos ver algo que sea muy dinámico o que sea muy delicado. Si vamos a avanzar elementos, por ejemplo, por la aorta, que sabemos que en la aorta no hay nada, sobre todo en una aorta sana, podemos trabajarlo a una menor fluoroscopía para no irradiarnos tanto. Ahora, sobre la adquisición, también se le llama cineangiografía, porque anteriormente la angiografía o la adquisición se hacía justamente en películas de cine, en 35 milímetros. Es una técnica radiográfica de grabación o registro de imágenes con utilidad diagnóstica. Entonces es importante que recuerden esto. Hay una cosa que es para ver, que son las fluoroscopías, y otra que es para grabar o registrar, que es la adquisición. ¿Ya? Por lo mismo van a tener calidades de imagen distintas y al mismo tiempo para tener esta calidad de imagen distinta vamos a tener, en este caso, dosis más altas. Kilovoltaje es un poquito más alto, pero sobre todo en miliamperes. Antes que llegábamos hasta 110, acá va a ser más o menos entre 400 y 1000 mA. Con una potencia que antes era 3,2 promedio, ahora pasamos a más o menos en promedio 65. Por lo tanto, generamos 5 o 10 veces más dosis por unidad de tiempo que la fluoroscopía. Y esto es importante, por eso es que no todo se puede hacer así de bonito siempre con la adquisición, porque la cantidad de radiación que daríamos sería brutal. Y también es de dosis y de cadencia configurable. ¿Ya? Ahora,
si la dosis es tan baja en fluoroscopía, ¿por qué no ocupamos la fluoroscopía? Para todo, por lo que les voy a mostrar ahora. ¿Se fijan en la diferencia de calidad de imagen que tenemos entre ambas? La fluoroscopía siempre va a ser más ruidosa que el cine de angiografía. ¿Por qué? Claramente por la dosis. ¿Ya? Entonces, la fluoroscopía debe ser con la cantidad de de dosis justa que nos permita ver qué es lo que necesitamos ver, pero no es para diagnosticar. ¿Bien? Si necesitamos diagnosticar, necesitamos una imagen de alta calidad. Por eso es que tenemos la diferencia entre fluoro y cine. Y en cuanto a si es sin o con sustracción, sin sustracción es la imagen de la izquierda claramente porque vemos costillas, vemos diafragma, vemos columna, y en la de la derecha, fíjense de que prácticamente no se ve nada más. ¿Ya? Eso es un tipo de cineangiografía con sustracción. También existe fluoroscopía con sustracción. El fundamento es el mismo y es lo que vamos a ver, si no me equivoco, ahora. Entonces, la sustracción digital, o DSA, por eso esa es la sigla, Digital Subtraction Angiography, o así está definido por lo menos para nuestra área, es una técnica imagenológica de adquisición de imágenes. Nuevamente, adquisición. Y sustrae digitalmente todo lo que sea igual a un cuadro de referencia, ¿ya? ¿A qué me refiero con un cuadro de referencia? Nosotros en una serie vamos a tener, por ejemplo, 50 cuadros. Una película tiene un montón de frames o cuadros. Acá es lo mismo. Estos son videos, son películas, por lo tanto vamos a tener frames. El equipo nos va a permitir seleccionar un cuadro de este frame para que todo lo que sea igual a ese cuadro lo borre digitalmente. Es así más o menos cómo funciona. Y este cuadro que seleccionamos se le llama máscara. ¿Ya? Normalmente va a ser el primer cuadro de la serie, pero es posible cambiarlo. Muy importante, se deben evitar los movimientos. ¿Por qué? Porque si se fijan en cómo se ve en la imagen de la derecha, si hay un movimiento y cambió un poquito la anatomía con respecto al cuadro original, se empiezan a ver los huesos. Entonces, por eso es importante evitar los movimientos. Mismo motivo por el cual no se puede hacer sustracción digital en el corazón. Eso significaría que tendríamos que tener al paciente en asistolía por todo el tiempo que dure la adquisición. Y eso significaría que el paciente se nos murió. Bien, emite más dosis que la cineangiografía sin sustracción por cada imagen adquirida. Ahora, esto se compensa por la cantidad de cuadros por segundo que hay. Fíjense que la imagen es, entre comillas, más saltona que la de la coronariografía, que la que vimos hace un rato atrás. Esto permite justamente entonces terminar bajando probablemente la dosis total por cada adquisición en relación a una coronariografía. Bien, y en general se ocupan muchos menos cuadros por segundo que en la cineangiografía sin sustracción. Porque no está pensado tanto en evaluar una hemodinámica tan fluida como en cardio o como sin sustracción, sino más bien ver por dónde van pasando los vasos que vamos a necesitar. Aunque igualmente nos permite hacer un análisis de la hemodinámica. Entonces, ¿cómo funciona? Si tenemos al paciente ahí, ese sería nuestro cuadro de máscara. Bien, cuando se empiece a inyectar, vamos a tener al paciente también con este elemento, como se ve en la imagen de la izquierda. Pero ¿qué pasa si a esa imagen original le restamos la original, donde estaba el paciente sin nada? Solamente nos va a quedar el elemento que cambió, el elemento diferente. En el caso de la imagen de ejemplo abajo, solamente la inyección de la arteria. ¿Ya? Ese es el fundamento para todas las imágenes con sustracción digital en angiografía. Es clave que lo dominen. Clave. Y por lo tanto, también me imagino que ya estarán deduciendo que eso es pregunta de prueba. Entonces, ¿qué pasa si el paciente se mueve? Vamos a tener una imagen opacificada con movimiento del paciente y nos va a pasar esto. No vamos a entender nada o va a ser muy difícil poder comprender algo, como se ve en la imagen de la derecha. Eso pasa cuando el paciente se mueve. Por eso es importante que no se mueva. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder corregir la imagen? Y esto también es importante que lo dominen. O adquirimos nuevamente, que quedaría probablemente mucho mejor si esta vez el paciente no se mueve, a coste de más radiación y más contraste. Pero tenemos posibilidades digitales de hacer esta corrección. Uno, cambiar el cuadro de máscara. ¿Ya? ¿Para qué? Por ejemplo, si se movió mucho antes de que llegue el contraste, pero justo antes de que llegue el contraste a la imagen, se detuvo, podemos cambiar el cuadro que vamos a ocupar para borrar todo al último cuadro antes de que aparezca el contraste. De esa manera vamos a minimizar mucho el efecto del movimiento. Pero lo más típico que vamos a estar haciendo es hacer algo que se llama cambio de píxel o pixel shift. ¿Qué es el pixel shift? Espero que puedan ver mi mano en la pantalla. Supongamos que esta es la máscara
Y esto fue todo lo que se movió. Pixel shift significa ajustar la posición de uno para hacerlo calzar con el otro. ¿Bien? De manera de que digitalmente podamos ajustar ese error por el movimiento del paciente. Eso es pixel shift. Fundamental que lo sepan, ¿ya? Si no quedó tan claro, lo podemos aclarar en la próxima sesión o igualmente les voy a buscar algo para que puedan ver en qué consiste el pixel shift. Y ahora, solamente para terminar, vamos a ver este mismo efecto aplicado para fluoroscopías. Vamos a tener algo que se llama roadmap. Ya vimos la fluoroscopía común, que era la del principio, donde no hay nada especial, solamente para ver. Roadmap, como dice su nombre, es mapa del camino. Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, tenemos un camino que está hecho por las arterias en blanco, ¿ya? Y esto va a servir justamente para poder guiar los procedimientos sin tener que inyectar tanto contraste en el futuro. Es una técnica de visualización que muestra un mapa de la anatomía vascular. Y es usada, como ya les comenté, para manejar bajo fluoroscopía sustraída, teniendo superpuesta la anatomía vascular. ¿Cómo se ve esto? Como se ve a la derecha, vasos en blanco y material radiopaco en negro. Potencialmente permite ahorrar contraste al no necesitar inyectar para ver dónde va el vaso. Esa es la gran finalidad de esto. ¿Y cómo funciona? Cuando ocupamos la fluoroscopía, el equipo va a adquirir, va entre comillas adquirir, va a tomar el primer cuadro o el primer pulso de fluoroscopía para ocuparlo como máscara. Luego nos va a pedir que inyectemos contraste, por eso se van a ver las arterias. Y cuando soltemos el pedal, toda esta sumatoria de imágenes que tuvimos acá va a generar el mapa. Y la próxima fluoroscopía que demos ya va a tener la imagen como la vemos acá. Entonces, no sé si alguien ya lo habrá pensado, pero entonces tenemos que la sustracción digital ocupa máscara, roadmap ocupa máscara. ¿Y podemos aprovechar una sustracción digital que hayamos tomado previamente? Actualmente sí se puede. Y eso se llama roadmap combinado. Es una técnica de visualización que muestra un mapa de la anatomía vascular, que también se usa para navegar bajo fluoroscopía, todo prácticamente igual que el roadmap, pero ocupa una imagen de referencia de la sustracción digital. Entonces, para poder ocupar este tipo de roadmap combinado, que va a tener muchos nombres según la casa comercial, primero necesitamos sí o sí una imagen de sustracción digital, la que se ocupa de referencia. Deben estar el equipo y la mesa en la misma posición en la cual se adquirió esa imagen y se da fluoroscopía, se verifica de que esté en el mismo lugar, si no, se hace un pixel shift y finalmente obtenemos el mismo roadmap. ¿Y cuál es la diferencia entre este roadmap combinado y el roadmap normal? Primero, como se ocupa a partir de una sustracción digital, la calidad del roadmap va a ser mejor. Primero. Y segundo, no requeriremos una nueva inyección para generar el roadmap. Para hacer roadmap, sí o sí, hay que inyectar. Para hacer el roadmap combinado, aprovechamos una que ya ocupamos. Esa es la gran ventaja. Y por último, existe algo que se llama fluoroscopía sustraída, que sustrae la anatomía para ver mejor todo lo que cambia. ¿Ya? Este es un tipo de fluoroscopía, perdón, que probablemente no vean mucho, pero está usada en embolizaciones. Solamente si ven, creo que solamente General Electric lo tiene, no sé si lo tiene alguna otra casa comercial. Y se ocupa fundamentalmente en embolizaciones. ¿Ya? Esta no es necesario que se la sepan, sino que se las quería mostrar porque para que sepan que existe algo específico para embolizaciones. Procedimiento que también vamos a ver más adelante. Bien, estamos en la hora. No sé si quieren que terminemos de ver la parte de 3D o nos vamos. Y vemos 3D la próxima semana. Acá sí les pido ayuda a ustedes porque esta no es una decisión que quiera tomar yo solo. Yo podría seguir un poco más, pero es fin de semana, es sábado, es su tiempo. Alguien, Jordan, Isidora, Benjamín, Luciano. Lo estamos conversando. Yo estoy viendo qué es lo otro que hay para ver si vale la pena quedarse unos minutitos más. Sí, queda poco, queda poco. Yo creo que 10 minutos más estamos. ¿Terminemos nomás la clase o terminemos ahora?
¿Ya está diciendo que siga nomás? Ah, perfecto, súper. Sí, nos quedan 10 minutos más, no creo que sea más que eso. Bien, entonces seguiremos. Ya está claro el concepto de sustracción digital, o más o menos. Bien, si por X motivo no estuviese claro ahora, recuerden para tener el video para poder refrescar. Ahora, la misma sustracción digital se puede hacer para un seguimiento de extremidades inferiores, en algo que se llama seguimiento de bolo, que seguramente si van en algún momento en hemodinamia, lo van a escuchar como bolus o bolus chase. Ya típico, yo creo que probablemente lo van a escuchar como bolus chase. Y aprovecha, ya que el equipo se mueve mecánicamente, esto acá en este caso lo vamos a mover a través de un control remoto, el equipo va a saber en cada momento dónde está. Y de esa manera va a poder hacer, a pesar de que se supone que no se puede hacer la sustracción digital con movimiento de mesa, en este caso como el equipo sí va a saber dónde está, se va a poder hacer. Bien, ya que es con sustracción digital y la sustracción digital requiere que haya una fase sin contraste, vamos a hacer dos barridos. Una fase, la primera o la segunda, dependiendo del equipo, sin contraste y otra con contraste. Si va a ser primera o segunda, una u otra, va a depender de la casa comercial, pero ambas fases tienen que estar. Tiene que haber una fase sin contraste, que es la que será la máscara, y otra fase con contraste, que es cuando se inyecta el contraste. Después de tener ambas adquisiciones, la sin y la con, el equipo hace automáticamente la sustracción digital y vamos a ver la imagen como se está viendo ahí. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se hace? Este es un ejemplo que yo grabé hace mucho tiempo, en lo cual nosotros vamos a tener al paciente, en este caso es un control remoto con un walkie-talkie, y yo cada vez, o el tecnólogo, cada vez que presione el control que están viendo abajo, la mesa se va a mover. Dependiendo del tipo de equipo, vamos a adquirir la fase sin contraste con contraste antes o después. Y una vez que adquiere una de las fases, luego se adquiere la otra. En el caso de Philips, primero es la fase con contraste y luego es la sin contraste. Y el equipo sabe o recuerda exactamente cuáles fueron mis movimientos y cuándo los hice y cuánto demoró. Entonces, de esa manera, el equipo posteriormente sabe, como se va a ver en la imagen de la derecha, sabe cómo fue la adquisición. Esa es la parte sin contraste, perdón, sin sustracción, y esa sería la con sustracción. Por eso es que se ve todo más, todo como borrado. Bien, entonces el equipo saber dónde está, puede saber exactamente dónde hacer la sustracción y gracias a eso poder hacer un seguimiento de extremidades inferiores con sustracción. Y este es un ejemplo solamente para que lo vean. Están sincronizados o más o menos sincronizados. La de la derecha sería sin sustracción, la de la izquierda con sustracción. Bien, creo que pueden ver claramente que las arterias se ven mucho más claritas en la imagen de la izquierda. Creo que es evidente. Esa es la ventaja de poder hacer este seguimiento de bolo. Bien. Bien, ya estamos terminando. Eso es lo último, el último tipo de adquisición, que es el tipo de adquisición volumétrica, ¿ya? 3D y con BIM-CT, ¿ya? Para ambos tipos son el mismo principio, que es básicamente el mismo principio que en tomografía, pero con ciertas restricciones. Para hacer la tomografía nosotros deberíamos adquirir en 360 alrededor del paciente, ¿cierto? Eso nos daría la mayor calidad. Pero si recuerdan, existe algo que se llama pixel pitch, ¿sí? Por lo cual no es necesario hacer el giro de 360 en cada sección para tener una imagen. Basta con tener el 180% más 1, al menos en la teoría. Eso va a significar que vamos a tener quizás menos información, se va a ver un poquito más ruidoso, un poquito peor, pero la información va a estar ahí y va a ser más rápida. Bueno, acá se aprovecha ese mismo principio del pixel pitch para no tener que hacer un giro de 360, porque tenemos la limitante física del equipo que no permite girar 360 grados. El giro de Gantt va entre 180 a 210. Eso va a depender de la posición en la que pongamos el gantry. Pero el gantry básicamente gira. ¿Bien? La 3D en nuestros equipos se hace a alta velocidad. Es un giro relativamente rápido. No tan rápido como la tomografía, sino que acá se gira a 40 grados por segundo. En tomografía nosotros ya sabemos que incluso puede dar casi 3 giros por segundo. Y lo más rápido que se puede hacer acá son 5 segundos de adquisición. ¿Ya? ¿Qué significa esto? No vamos a poder tener una imagen que sea dinámica, no vamos a poder adquirir un 4D acá, solamente 3D. ¿Cuál es la ventaja? Podemos hacer la sustraída. Ya que si el paciente no se mueve, hacemos un giro primero de máscara, volvemos y hacemos uno luego con contraste, vamos a tener una imagen sustraída. Y ahora, la diferencia entre 3D y con BIM-CT es su uso. Y esto también es pregunta de prueba. La 3D, como es rápida, vamos a tener menos proyecciones, menos imágenes para formar nuestra 3D.
a pesar de que vamos a tener imágenes desde prácticamente cualquier parte o punto de la anatomía. Es una imagen que va a ser un poquito más ruidosa, pero suficiente para ver las arterias. Si necesitamos ver parte blanda, vamos a ocupar con Beam CT. Por lo tanto, se hace a velocidad media o baja, entre 10 a 20 grados por segundo. Por lo tanto, eso va a significar que vamos a adquirir o 10 o 20 segundos más o menos. ¿Ya? Eso es más o menos el tiempo que toma. ¿Qué significa eso? De que vamos a emitir más radiación. ¿Ya? Pero al mismo tiempo vamos a conseguir ver mejor parte blanda. Entonces, ¿cuándo ocupamos su 3D? Para ver arterias. ¿Cuándo ocupamos el Cone Beam CT? Para ver parte blanda. Y esto es crítico. ¿Ya? Y en la 3D, como aparece acá el punto, puede ser sustraída. ¿Cuándo vamos a hacer la sustraída? O mejor dicho, cuando no la vamos a hacer sustraída, normalmente, como es el doble de radiación al hacer una sustracción, porque son 2 giros, la sin sustracción la vamos a hacer en cada paciente que no haya terapia previa. Y si el paciente tiene alguna terapia previa, tiene un coil, tiene un clip, tiene algún elemento para hacer la distinción, vamos a hacer con sustracción. De esa manera vamos a tener este elemento, el coil, clip, lo que sea, por una parte junto con el cráneo y por otra parte solamente la arteria, para mantenerla limpia. ¿Bien? Eso es pregunta de prueba. Ah, y es imposible abarcar grandes áreas. Nuestros equipos de angiografía no pueden ir haciendo, a diferencia de la tomografía que se va moviendo la mesa para abarcar un área muy grande, acá es solamente localizada. ¿Bien? No podemos abarcar grandes áreas. Y los usos, como les decía, la 3D facilita la comprensión de la anatomía, ¿ya? Porque de la anatomía vascular puntualmente. Permite la desproyección o facilitar la desproyección de áreas de interés, sobre todo en vasos como en este que está a la derecha, que es un vaso uterino que es súper enrevesado. Permite fácilmente o mucho más fácilmente de ver cómo es la anatomía para saber por dónde tenemos que ir y permite hacer mediciones de arterias. Y el Cone CT nos permite evaluar tejidos blandos, hemorragias, y planificar punciones. Esos son básicamente sus usos. Bien, entonces, de una imagen 2D que sería esta, nosotros podríamos, para obtener esta así de desproyectada, tendríamos que primeramente haber adquirido esto. Para haber obtenido la imagen de la izquierda, tendríamos que haber tenido mucha suerte. ¿Ya? La imagen 3D nos permite, si la giramos, y podemos desproyectar bien y ocupar esa proyección que el equipo nos va a dar para replicarla y adquirirla en 2D. Esa es la gracia de la 3D. Bien, entonces la 3D se hace de esta manera, se hace inyectando mientras el arco gira para finalmente obtener la imagen que tenemos ahí a la derecha, que es una 3D. En este caso, lo que estamos viendo a la derecha es una malformación arteriovenosa donde además el paciente tiene un pequeño aneurisma en esa parte. Bien, eso es lo que permite la 3D. Yo acá solamente lo hice girar de un lado al otro, rotando. No lo hice todos los movimientos que se pueden hacer, pero se pueden muchos. Entonces, y con esto terminamos, en conclusión, la fluoroscopía es la técnica imagenológica adecuada para visualizar, centrar y desarrollar un procedimiento. Usualmente se usa fluoroscopía sin sustracción, ya eso es lo típico. Las sustraídas solamente se ocupan como roadmap y combinado prácticamente, los que permiten al intervencionista saber dónde dirigir el material de diagnóstico o terapia al destino sin necesidad de realizar muchas inyecciones de contraste. Y también la fluoroscopía sustraída facilita las embolizaciones. Por otra parte, la cineangiografía permite documentar los hallazgos con alta calidad. Cuando es sin sustracción, se tiene disponibilidad de más cuadros por segundo, es más adecuado para coronariografía y para hacer estudios dinámicos. Bien. Y cuando es con sustracción, se suprime todo lo que sea igual a la máscara, por lo tanto es adecuado para todo el cuerpo, excepto el corazón, claramente porque el corazón se está moviendo siempre. Si vamos a hacer sustracción digital en el tórax, por ejemplo, que está latiendo el corazón, es necesario pedirle al paciente que no respire, que no se mueva, idealmente incluso que no trague. ¿Ya? ¿Vamos a ver el movimiento del corazón? Sí, pero si es para el tórax, ya sea para aorta o para arterias pulmonares, mientras mantengamos la apnea del paciente, la imagen se va a ver bastante bien. Las adquisiciones 3D finalmente permiten comprender mejor la disposición vascular, medir con confianza, porque ya están calibradas igual que tomografía, y encontrar las mejores proyecciones de trabajo. Y por último, con Beam CT permite evaluar mejor las partes blandas. De hecho, en neuroradiología, ahora actualmente cuando se hace una embolización y se sospecha, o antes de mandar al paciente de alta, antes de mandarlo a tomografía, se está haciendo la tomografía ahora directamente en el arco C, en el angiógrafo,
justamente para evitar eso de tener que sacar al paciente, llevarlo a tomografía, hacer el escáner y que, oh, sorpresa, hay una hemorragia y hay que volver a meterla al pabellón. Ya no hace falta ese flujo de trabajo, ahora todo se hace directamente en hemodinamia. Bien, ese es el fin, por fin. Gracias por esperarme estos 10 minutitos más. La clase ya acaba de quedar guardada. Yo voy a ver de enviársela de alguna manera. No creo que la pueda subir a YouTube. Tengo que buscar el método para poder enviársela a Álvaro. Y espero ya la próxima semana tener por fin habilitada mi sesión de la universidad para poder hacerlos como corresponde y grabarlos y que ustedes puedan tener acceso libre desde ahí. Desde la próxima semana yo ya les estoy mandando algún documento para que vayan leyendo, ¿ya? Para esta semana me interesaba solamente la pequeña tarea. Y para esta semana que viene, ya que vamos a ver corazón, por favor, si pueden estudiar un poco anatomía vascular del corazón, más las cámaras cardíacas, sería ideal, facilitaríamos bastante, ¿ya? Puntualmente me interesa, y esto espero que lo anoten para que lleguemos de la próxima semana sabiendo eso. Me interesa que sepan cuáles son las arterias coronarias, que son derecha e izquierda, y cuáles son las ramas de cada una de ellas. ¿Ya? Eso es importante, ¿ya? Que sepan más o menos cómo se ven y cómo esperaríamos verlas, ¿ya? Porque la próxima semana es coronariografía y angioplastia. Bien, si dudas. No, profe, todo claro. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, si no hay dudas, los dejo ahora sí en libertad de acción. Disfruten su fin de semana. Nos veríamos el próximo sábado, misma hora. Y cualquier duda, yo ya tengo mi correo, así que me lo pueden enviar. Se los voy a escribir por el chat. Mi correo institucional de acá sería F. Va con un carácter al final, ese no lo consideren, pero eso es mi correo institucional. Bien, yo lo voy a estar revisando probablemente todos los días en las tardes, así que si tuviesen alguna duda de angiografía y hemodinamia, me pueden avisar. No creo que las vayan a tener realmente, porque llevamos poquito y ya me dijeron de que no van a tener prácticas, o al menos es difícil, todavía no tienen en realidad, todavía no tienen. Pero a partir de la próxima semana yo ya les voy a dar un link de una aplicación que les va a permitir a ustedes jugar, porque de hecho es un juego, de hemodinamia, ¿ya? Para que vayan tomando primero con conceptos de cómo es el manejo del angiógrafo, porque es importante nuestro rol en hemodinamia, y que vayan también conociendo un poquito de cuáles son los roles que tiene que hacer el doctor. ¿Bien? Bien. Entonces, que tengan buen fin de semana, disfrútenlo y nos vemos el próximo sábado. Ah, antes, importante, refuercen la física del ultrasonido porque vamos a ver IBUS también. ¿Ya? Básicamente, estudien la parte de la frecuencia, cuál es la influencia entre tener una mayor o menor frecuencia del ultrasonido. ¿Ya? Porque eso sí se los voy a preguntar la próxima semana. Ahora sí, que estén muy bien. Buen fin de semana. Bueno, profe, Bueno. cuídese. Que esté Igual bien. ustedes. Chao, chao. Chao, profe, gracias.